Así que hoy vamos a entrar a lo que es el tema de hoy. Si estás escribiendo, ahí lo puedes ver. Espero que sí. El tema de hoy es siendo guiados por el Espíritu Santo. Se escucha como un tema muy general y abierto, pero en la realidad, mientras estábamos orando para este día en especial, y le preguntábamos, Señor, ¿qué es lo que quieres hablarnos? Especialmente porque era el último día del año que nos reuníamos. Yo decía, ¿cómo podemos terminar bien un año? ¿Cómo podemos comenzar un nuevo año bien? Y lo que se me venía a través de su palabra eran estos versículos. Si quieres tener éxito en lo que haces, tienes que ser guiado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Entonces no hay éxito fuera de la guianza del Espíritu Santo. ¿Entiendes lo que estamos diciendo? No podemos obtener éxito en nuestras vidas de ninguna área si no somos guiados por el Espíritu de Dios. Y lo vamos a ver en su palabra. Así que acompáñame conmigo. El libro de Romanos, capítulo 8. Como decía, ahí está la pregunta, ¿cómo podemos tener éxito el próximo año? Pero todavía no llegamos al próximo año, estamos todavía aquí en este año. Pero ¿cómo podemos tener éxito en el año que viene? ¿Cómo nos preparamos hoy? Mira lo que dice en Romanos, capítulo 8, versículo 5. Cuando estemos leyendo esto, piensa y conéctalo con el título de hoy, que es Guiados por el Espíritu Santo. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Those who are dominated by the sinful nature think about sinful things, but those who are controlled by the Holy Spirit think about things that pleases the Spirit. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. So letting your sinful nature control your mind leads to death. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. But letting the Spirit control your mind leads to life and peace. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. For the sinful nature is always hostile to God. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. It never did obey God's laws and it never will. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. That's why those who are still under the control of their sinful nature can never please God. Y aquí hace una referencia a Pablo, dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. And it makes a reference saying, but you are not controlled by your sinful nature. Son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. You are controlled by the Spirit if you have the Spirit of God living in you. Y recuerden, dice entre paréntesis, que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. It says in parentheses, and remember that those who do not have the Spirit of Christ living in them do not belong to Him at all. Y Cristo vive en ustedes. Christ lives within you. Entonces, So even aunque el cuerpo morirá por causa del though pecado, your body will die because of sin, el Espíritu les da vida, the Spirit gives you life. porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. As you have been made right with God. Escucha estas próximas palabras aquí. These next few words. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. The Spirit of God who raised Christ from the dead lives in you. Y así como Dios levantó a Cristo de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Just as God raised Christ Jesus from the dead, He will give life to your mortal bodies by the same Spirit living within Y you. termina diciéndonos en estos próximos versículos. These next few Por words. lo tanto, Therefore, amados hermanos, dear brothers and sisters, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. to do. Pues si viven obedeciéndola, For you, if you live by its dictates, you morirán. will die. Pero si mediante el poder del The Espíritu power of the Holy Spirit hacen morir las acciones put to death the deeds de la naturaleza pecaminosa, of your sinful nature, vivirán. you will live.
Y termina con esta frase que de verdad es una bendición. Versículo 14. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Mira, tres cosas vamos a ver aquí. En los primeros versículos nos está explicando lo que sucede, es algo que conocemos. Tenemos la naturaleza pecaminosa, no somos ya controlados por ella. Por lo menos dice Pablo, no deberían de ser controlados. Deberíamos de estar pensando en las cosas que agradan al Espíritu. Dice, pero permitir lo contrario, dice, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. That's Holy Spirit. If you let the Spirit, it will lead you to life and peace. Yeah. Si dejamos que el Espíritu nos controle la mente, dice específicamente. Specifically says if you let the Spirit control your mind. Y mira, ¿cómo podemos dejar que el Espíritu Santo nos controle la mente? So how do we let the Holy Spirit control ¿Cómo funciona eso? How does that work? ¿Sabes cómo es algo que funciona al dejar que el Espíritu controle nuestros pensamientos? Porque eso es lo que está hablando. Do we know or do we understand how to let the Holy Spirit control our minds and our thoughts? Because that's what's happening. La palabra de Dios dice que la palabra de Dios habla sobre la renovación de nuestra mente. The Word of God speaks about the ¿Verdad? renewing of the mind. La única forma que nosotros renovamos nuestra mente es por medio de su palabra. Renew our mind is through His Word. Si no hay palabra en nosotros, There's no word in us. si no hay palabra leída, Read, meditada, meditated, estudiada, studied, no sé qué más decirle, pero escuchada, listen to the Word, practicada, practice, obediencia a ella. obey. Bueno, ni siquiera lleguemos a obedecer. No podemos obedecer algo que no conocemos. Let's not even get to obey. Pero la palabra es clave en la renovación de nuestra The Word mente. is clear in the renewing of our mind. ¿Por qué? Why? Cuando buscamos aplicación de estos pasajes en nuestras vidas, We need to apply these steps in our life. tenemos que entender que diario nuestra mente To understand that daily our mind hay algo que quiere venir en contra para venir en contra de la voluntad de Dios. fights the will of God. Hay el Espíritu que está en nosotros que quiere renovar esos pensamientos These thoughts, para nosotros hacer su voluntad. we can do its will. Y como dice la palabra, que entonces el Espíritu nos controle la mente Controls our mind y nos lleve a la vida y a la paz. to life and peace. Pero eso no sucede si no cambiamos los pensamientos Their thoughts y los llevamos a la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir to esto? the mind of Christ. What is this? Tenemos que pensar qué es lo que su palabra What does dice, His word say? qué es lo que Dios dice en su palabra. Jesus say in His word. Entonces, ¿cómo lo aplicamos? So how do we apply Cuando it? yo me presento frente a algo, When I confront something, una decisión en mi a vida, decision in my life, algo que está pasando, something that's happening, yo tengo que I preguntarme, have to ask ¿cuál es myself, la voluntad de the Dios will of God en esto? in this. ¿Qué es lo que Dios quiere que What does haga? God want me ¿Cómo to do? Dios quiere que How does responda? God want me to ¿Cómo Dios respond? quiere que actúe? How does God want me to ¿Cómo Dios act? quiere que How does hable? God want me to speak? ¿Cómo Dios quiere que yo How does God sea? want me to be? Y su voluntad His will es manifestada por medio de su palabra. manifested through His word. Su palabra dice, His word says, bueno, si caminas en el you Espíritu, walk in the Spirit, vas a mostrar los frutos del Espíritu. you show fruits of the Y Spirit. entonces su palabra nos va a decir cuáles son esos Tell us frutos. what are these fruits. Y entonces vamos a ir caminando de acuerdo a los frutos del Espíritu en nuestras vidas. Fruits of the Spirit in our life. Porque cuando somos controlados por el Espíritu Santo, escucha esto porque es importante. Cuando somos controlados por el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu se muestran en nuestras vidas. Pero cuando no estamos siendo controlados por el Espíritu de Dios, los frutos de la naturaleza pecaminosa se muestran en nuestras vidas. ¿Entienden lo que es? Son los frutos de la naturaleza pecaminosa. Son ira, enojo, ansiedad, orgullo, malas palabras, pleitos, todo eso.
Y eso se muestra cuando el Espíritu no está controlando nuestras vidas. Pero por lo contrario, cuando estamos siendo controlados por el Espíritu, se muestra la paciencia, la bondad, el amor, la benignidad, el control propio, todo eso que tiene que ver con los frutos del Espíritu. Me llama la atención porque el versículo 7 dice, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Es enemiga. Thank you. The sinful nature is, it says right here, right? 7. Is always hostile to God. Siempre es enemiga. Y dice, nunca obedeció la ley de Dios. It never did obey God. Y jamás lo hará. And it never will. Entonces, si estamos viviendo So if we live obedeciendo esa naturaleza, nunca vamos a poder agradar a Dios. we can never obey God. Inclusive lo dice en el versículo, dice, cuando viven bajo el dominio de esa naturaleza pecaminosa, nunca pueden agradar a Dios. Así lo dice. It says when you're under control of the sinful nature, you can never please God. Ahora, en la segunda parte de estos versículos, The second part of Pablo dice, Paul says, ustedes no son esas personas. you're not these people. You are not Ustedes ya no están dominados por esa You're naturaleza. not controlled by this sinful nature. Ustedes ahora son controlados por el You're Espíritu. controlled by the Spirit. Pero él dice, son controlados si el Espíritu de Dios vive en ustedes. But it says you're controlled if the Spirit of God lives in you. ¿Por qué? Porque Cristo vive en ustedes, dice. Christ lives in you. He Y de says, ninguna manera, in any way, entonces dice, ahora ustedes, aunque el cuerpo morirá, el Espíritu les dará vida. even though your body will die, the Spirit gives you life. Entonces él habla, aunque nuestro So cuerpo he speaks if our body sigue siendo keeps being esa parte donde está enemiga de Dios en nuestra naturaleza, that part that is hostile to God in our nature, el Espíritu de the Dios Spirit of God nos da vida gives us life. y tenemos que vivir de acuerdo al We Espíritu. have to live according to that Spirit. Ahora, en la última parte, The last part, que es donde nos vamos a enfocar ahorita, where we're going to focus on, dice, por lo tanto, hermanos, says, therefore, your aquí brothers nos lleva a la acción. That takes us to action. Aquí nos está diciendo Pablo, acabo de decir todo lo que acabo de decir After everything I said, para ahora darles unas palabras de I exhortación, want to give you a word of exhortation, para darles unas palabras de dirección, give you words of direction, para darles unas palabras que creo que los va a ayudar en cómo vivir en el Espíritu. these words for me to think, how can it help you live into Spirit? Y dice, por lo tanto, hermanos, no están ya obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a You hacer. have no obligation to do what your sinful nature urges you to do. Y luego da una advertencia, dice, pues si viven obedeciéndola, morirán. It says, for if you live by it, dictates, you Claro, die. claro que la palabra originalmente no habla de, la palabra morirán aquí no habla físicamente, Of course, the word isn't saying originally sino that physically, espiritualmente. but spiritually, Su espíritu the Spirit morirá. will die. No quiere decir que el Espíritu de Dios morirá, That the Holy Spirit will die. sino que ese espíritu que debe estar vivo en nosotros Be alive in us, se mirará muerto, will look dead porque entonces no estamos obedeciendo. because we're not obeying. Pero dice, But then it says, pero si mediante, dice aquí Pablo, but through el poder del Espíritu. the power of the Spirit. Escuchen esto, esta parte es clave. Pero si mediante el poder del But Espíritu through the power of the Spirit, hacen morir put to las death acciones de la the naturaleza deeds of pecaminosa, nature, vivirán. you will live. Quiere decir, vivirán en el You will Espíritu. live in the Spirit. Vivirán en los frutos del Espíritu. The fruits of the Spirit. Y termina diciéndonos, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Are children of God. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? ¿Qué significa eso con esto? What does this mean? Mira, si tú te das cuenta, estos versículos los encontramos en el libro de Romanos 8. We find them in Romans 8. Normalmente vamos a Romanos 8 para buscar los versículos que más nos gustan. Normally, do we go to Romans 8 to find the verses we Especialmente ya como por los versículos 22, 23, 24, 25 ya empezamos a escuchar que fuimos llamados de acuerdo al propósito, que Dios nos llamó. Especially after the verses, 23, it starts speaking about how we're called and He loves us. Más adelante empieza a decir, porque no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Y todos esos versículos nos gustan. Verses of where we
we can't be separated from the love of God. Pero la realidad es que dentro de este capítulo, In this chapter, Pablo se interesa primero en ayudarnos a entender Paul firstly is interested que no se trata solamente in de pensar que Dios nos ama y eso es suficiente. It isn't just about us knowing that God loves us and that's sufficient. Que Dios nunca nos va a dejar. That God will never leave us. O que nada nos va a separar de su And amor. nothing's going to separate us from His love. Porque eso es fácil conocerlo, eso nos da alegría. That gives us joy. Pero ¿cómo podemos vivir una vida verdadera en el Espíritu? A true life in the Spirit. Y Pablo está tratando con cosas en nuestras vidas Dealing with things que in our dice, life. ustedes tienen que morir a You eso have to die to this para poder vivir en el to Espíritu. live in the Spirit. Y hay gente que dice, bueno, ¿cómo vivo en el Espíritu? How do I live in the Spirit? Tenemos que morir a nuestras malas actitudes. Our bad Tenemos que morir a nuestros malos deseos. our bad Tenemos desires. que hacer por medio del poder del Espíritu que eso que no le agrada a Dios muera en nosotros. We have to do through the power of the Holy Spirit. Para que entonces los frutos de su Espíritu sean más Our evidentes. Spirit can be more evident. Y entonces cuando yo diga, no, nada me podrá separar del amor de Dios, lo puedo hacer con alegría. Separate me from the love of God. I can say it with joy. No diciéndole, bueno, ok, nada me puede separar del amor de Dios, pero estoy viviendo una vida que realmente no estoy disfrutando. I'm not really enjoying. La única forma que podemos disfrutar nuestras The vidas only way we can enjoy our es lives cuando las vivimos en el is Espíritu. when we live in the Porque cuando Spirit. estamos viviendo, When we're living, obedeciendo la naturaleza pecaminosa, obeying our sinful nature, trae dolor. it brings pain. Empezamos a morir We start espiritualmente. to die Nos spiritually. empezamos a sentir We start secos. to feel dry. Nos empezamos a sentir lejos de We Dios. feel far Nos from empezamos God. a sentir no completos. Incomplete. Y eso no es lo que Dios quiere. That isn't what God wants. Dios quiere, God wants como dice en Romanos 8, completamente el versículo, hemos sido llamados, hemos sido justificados, el amor de Dios se ha manifestado en nuestras vidas. Pero todos estos secretos de nada nos sirven en nuestro diario vivir si no aprendemos día a día a morir a nosotros y a vivir en el Espíritu. Y eso es lo que realmente necesitamos hacer. Cuando decimos siendo guiados por su Espíritu, no solamente se trata de que Dios nos da una revelación y una palabra para alguien y hablarle y en lo espiritual. Vivir en el Espíritu es morir a mí, morir a mis deseos, morir y como dice, por medio del poder del Espíritu, ir muriendo a esas áreas que se levantan en contra de Dios en nuestras vidas. Y decir, ¿qué es lo que debo de hacer? Vivir en el Espíritu. Debo de dejar de ser orgulloso y vivir más en humildad. Necesito dejar de vivir en peleas, en pleitos, y buscar la paz, y buscar aquellas cosas que son del Espíritu. Eso es lo que Dios nos está llamando aquí. Mira, otro versículo adelante. Escucha, ahí mismo en Romanos 8. Estamos hoy escogiendo versículos que están fuera de lo normalmente que los que usamos. Ahí adelante en el 26 y 27, mira lo que dice. Además, dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Verse 26. Thank you. Sorry. It says, and the Holy Spirit helps us in our weakness. For example, we don't know what God wants us to pray for, but the Holy Spirit prays for us with groanings that cannot be expressed in words. Yo leí esto y yo dije yo sí me identifico con esto. I read this and I said, I identify with this. Porque hay veces que yo estoy orando y la verdad a veces digo, ¿realmente estoy pidiendo lo que Dios quiere que yo pida? ¿O estoy pidiendo lo que yo quiero? Hay veces que me pregunto y digo, esto que estoy pidiendo no sé, se oye bien, pero ¿será lo que Dios quiere para mí? Y me acordé de este versículo. Bueno, Dios me recordó. Dice, nosotros no sabemos.
¿Qué quiere Dios que le pidamos? God wants us to Pero hay pray veces for. que yo digo, Señor, But there's times where I say, Lord, tu palabra dice que el Espíritu pide por mí. your word says that your spirit Señor, yo asks quiero for hacer me. tu voluntad. ¿Qué es I lo want que to tú do quieres? your will. I want what is you want. Y hay veces que ni siquiera expreso lo que yo estoy pidiendo y siento como que Dios me cambia mi oración. I feel that God is changing my prayer. Y dice, mira en el versículo 27, Like verse 27 says, y el Padre, and the quien Father, conoce cada corazón, all hearts, sabe lo que el Espíritu dice, knows what the Spirit is saying. porque el Espíritu intercede por nosotros, For us. los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Yo así me siento. Hay veces que siento que estoy orando mal. Vengo y yo siento como que le estoy... Sí, es feo, pero lo voy a decir. Siento como que vengo a hacerle la barba a Dios. Dios, tú sabes que yo te amo. Tú sabes que mi deseo eres tú. Y de repente siento como que el Espíritu... Ok, espera. ¿Qué? ¿Algo quieres? ¿O realmente estás expresando un deseo verdadero? ¿O estás adornando la oración? Yeah, so you're putting some decorating your prayer. ¿Realmente eso es lo que tú quieres realmente? ¿O eso es quieres que yo te lo dé? ¿O realmente quieres hacer mi voluntad? Y hay veces que yo siento como que Dios, el Espíritu es algo diferente. Entonces debemos de entender, después de estos dos versículos, debemos de entender que en nuestra debilidad el Espíritu nos ayuda. Hay veces que no sabemos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y hay veces que ni siquiera deberías de orar. Antes deberías pedirle a Dios y decirle, Señor, muéstrame cuál es tu voluntad. Antes de orar por lo que yo quiero. Antes de orar y venir a pedirte por algo que yo pienso que necesito, Señor, ¿será tu voluntad para mí? ¿Será lo que tú quieres que yo esté orando? Y hay veces que Dios dice, no, ora por algo muy diferente. Pídeme que yo haga lo que yo quiero hacer. Ask what I can do it through you. ask what I can do through you. Y hay veces que así es Dios. And there's sometimes Porque that nuestra God is like debilidad, this, because our weakness, en nuestra debilidad, Él conoce lo mejor. He knows. Por eso dice el Padre, quien conoce cada corazón, The Father that knows all hearts, sabe lo que el Espíritu dice. knows what the Spirit says. Porque el Espíritu intercede por nosotros. O sea, eso es precioso. That's precious. Los creyentes dicen que en armonía con la voluntad de Dios, el Espíritu está en armonía con la voluntad perfecta de Dios en nosotros. Y aun cuando nosotros vayamos al Padre pensando que estamos pidiendo lo correcto, el Espíritu muchas veces va a pedir algo diferente. No sé si te pasa a ti, pero hay veces que yo estoy orando y yo siento que en el mismo momento el Espíritu Santo está diciendo no, porque si es de esa forma va a ser muy fácil. Si es de esa forma, entonces es Él. Tiene que ser de esta forma, porque tiene que ser imposible. Tiene que ser que Él no pueda. Tiene que ser que Él crea en ti. Y hay veces que mi oración cambia, porque el Espíritu conoce más de lo que yo puedo conocer. Y Dios, en su Espíritu, en su voluntad perfecta para mi vida, hay veces que no me deja orar por lo que yo estoy pidiendo. Por eso yo siempre, cuando digo eso en la oración, siempre comparto eso, porque Dios me ha hablado sobre eso. Tenemos un hábito muy malo en nuestra oración. Muchas veces venimos ya con una oración prefabricada, pensando que tenemos que orar por estas cosas. Y sabemos lo que le vamos a pedir, y ya tenemos una expectativa de lo que Dios nos tiene que responder. Y si Dios no nos responde de esa forma, entonces no estamos contentos, no estamos agradecidos porque Dios nos respondió de acuerdo con lo que queríamos. Pero yo creo que debemos de venir a Dios en nuestra debilidad diciendo, Señor, antes de pedirte, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú deseas para mí? Déjame ver eso. Muéstrame. Enséñame.
Y si yo estoy orando algo que vaya en contra de tu voluntad, párame. Against your will. ¿Sí me entiendes? Eso es muy diferente It's very a different que lo que muchas veces nosotros oramos. compared to what we pray for. Y al ver estos versículos yo dije, es cierto, eso sucede. That's true. El It Espíritu nos happens. ayuda en nuestra The Spirit debilidad. helps in our weakness. Y hay veces que cuando no sabes qué pedir, mejor no pidas. Know what to ask. Solamente di, Señor, yo vengo a pedirte que tu voluntad sea hecha en mi vida. For your perfect will to be done in Vengo my a life. pedirte que me muestres cuál es tu voluntad. Show me what is your Porque will. ahorita no estoy claro. Porque no sé qué I pedir. don't know what to Porque ask no sé for. si lo que estoy pidiendo es lo que tú quieres para mí. If what I'm asking for is what you Muéstrame, want for me. enséñame. Show me. Yo creo que su Espíritu lo hace. I think His Spirit does this. Yo lo creo. I believe Yes, it. he does. Yo creo que el Espíritu Santo es así. His Holy Spirit is like Y this. mira, sí voy a usar uno de los versículos conocidos Use a common known verse. porque tiene que ver con algo, un punto de vista diferente de lo que normalmente vemos. With a different point of view of what we En know. el versículo 29, famoso versículo por el versículo de la predestinación, Famous verse for predestination, verse 29. dice dentro de ese versículo esto: It says in this verse, porque a los que antes conoció, también los predestinó. for God knows people in advance. Pero hay un propósito por el cual fuimos predestinados. Y hay veces que se nos pasa. Dice, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. It says, for God knew His people in advance, and He chose them to become like His Son, Para que Él sea, so that His ¿quién es Él? Son, Cristo, who's Christ, sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo, de acuerdo a su palabra, according to the word, es el primogénito, el the Hijo firstborn de Dios. of God. Pero ahora tú y yo somos Now you and I llamados hijos de Dios. are called, Pero Él es el primogénito, but He is the firstborn, el Hijo de Dios. the first Son of God. Pero fíjate, aquí esta frase quiero que pongas tu atención en la parte donde dice, nos predestinó para que fuésemos hechos For God knew His people in advance, conformes a la imagen de su He Hijo. chose them to become like His Son. ¿Y sabes cuál es la forma más fácil de ser la imagen de su Hijo? What's the best way to be like His Son? Muriendo a la naturaleza To pecaminosa sinful nature. y viviendo, Living obedeciendo el Espíritu de Dios. the Spirit of God. ¿Qué quiere decir? Viviendo en el Espíritu. Living in the Spirit. Esa frase es muy mal entendida muchas Very veces. badly understood. Porque cuando antes se solía decir hay que vivir en el Because Espíritu, when we said before, we have to live la in the gente lo Spirit. conectaba con la forma como te And vestías people would connect it to the way you o la dress, forma como or actuabas. the way you act. Como, y no estoy hablando de actuar en una forma de frutos o carácter, And I'm not speaking in a way that shows their fruits or character. sino que yo entendía que la gente decía, si tú oras de tal forma, se nota que estás en el But Espíritu. what we understood is if you act a certain way, do certain things, O si predicas de tal forma, or you preach es in a porque certain estás en el way, Espíritu. because you're in the O Spirit. por si hablas de tal forma, estás en el Espíritu. You are in the Spirit. O por si te comportas de tal forma u otra, estás en el Espíritu. You were in the Spirit. O a mí cuando estaba yo joven me decían en la iglesia donde yo When I iba, was younger and I went to para church, poder estar en el Espíritu joven, necesitas danzar. Necesitas danzar. you need to dance. Porque si no danzas, no estás en el Espíritu. You don't dance, you're not in the Spirit. Y yo duré meses para poder danzar. And it took months for me Y, to para, dance. y todos esos meses que estaba sentado, que sentía como que no podía salir del piso. And all those months where I felt I couldn't get Yo out me of the floor, sentía, I entonces felt no estoy en el Espíritu. I'm not in the Spirit. ¿Te fijas qué equivocaciones? Pero la vida en el Espíritu es una vida que muere a sí mismo, dies to himself, muere por el poder, por medio del poder del Espíritu, a esos deseos pecaminosos sinful desires, y trata y hace todo lo posible por renovar su mente por medio de la palabra the word, para poder so you vivir can y live mostrar los frutos del Espíritu Santo. of the Holy Spirit. ¿Qué son cuáles? That are what? Ya los mencionamos. We mentioned them. Hasta los niños se los dan de memoria. The kids know by memory. Uno que vive en el Espíritu debe de estar en The qué? Spirit should be in what? Tener el gozo. Having joy. ¿Qué más? What else?
amor, love, paciencia, peace, patience. bondad, ser bondadoso. Mira, ok, vamos a arreglar esto. Okay, we're gonna fix this. Hay veces que aprendemos los frutos del Espíritu en una forma de terceras personas. There's times we learn the fruits of the Spirit in a third point of view. Debemos de aprenderlo a hablarlo de una forma To personal. learn to speak it in a personal way. Los frutos del Espíritu Fruits of the en mi Spirit vida in my life se muestran así. shown like this. Yo amando más, Loving more. yo siendo más humilde, Being more humble. yo siendo más bondadoso, Being more yo caring. siendo más benigno, Being more bueno, gentle. yo teniendo control de mi propia vida, More self-disciplined. no dejando, no perder el control de mi vida. Control. ¿Sí me entiendes? You know? Cuando yo lo pongo en una forma When I put it in personal, a personal way. ya no estoy hablando de un I'm versículo not en la speaking Biblia. about another verse in the Bible. Estoy hablando de algo que Dios quiere que yo sea God obediente wants me to be obedient para to, poder vivir en el so I can live Espíritu, in the Spirit, siendo obediente a la voz del Espíritu. to the voice of the Holy Spirit. ¿Te fijas que es muy diferente? You see how it's very different. Entonces, si So, Él me predestinó, has predestined me. no solamente me predestinó para decir, ¡wow! ¡Qué privilegio! Soy salvo, soy Not justificado, only has He chosen me to be this, wow, I'm so justified, soy glorificado, glorified, ya tengo un lugar en el cielo. place in heaven. ¡Qué bueno! How good. Pero si tu lugar en el cielo, But that place in si heaven, tu justificación, justification, si tu llamamiento, the reason you're si tu called, predestinación the reason He chose no you, te ayuda para el día de hoy does it help you for a today poder to vivir be able to live una vida en el Espíritu, in the Spirit. entonces no hemos entendido el propósito de cuando su palabra dice que vivamos en el Espíritu, una vida al cual Dios nos ha llamado a vivir. God has called us to live. Y eso es siendo That is being muy sinceros con nosotros really sincere y with viéndonos a nuestras vidas y decir en qué necesito what crecer, I need to grow. en qué necesito seguir muriendo a mí mismo, Dying to myself. para entonces crecer en el fruto del Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque la gente necesita conocer a un Dios que ama, que es paciente, que es bondadoso, que es misericordioso, que se preocupa por los demás, que tiene control de sus vidas, porque bastante están cansados de los demás. El mundo está cansado de ver lo malo. Una persona que no conoce a Dios no va a ir en busca de ayuda con alguien que es enojón, o que busca pleitos, o que no es humilde, o que no es paciente. Esa persona no va a ser atraída a esa persona, pero va a ser atraída a una persona que muestra el fruto de Dios, el fruto del Espíritu. Y entonces nos van a ocurrir cosas cuando la gente diga, oye, yo quiero venir a ti porque yo te veo que eres diferente. People come to us and say, "Oh, I want to come to you because Yo veo it's different. algo diferente en ti. There's something different in Yo you." veo que cuando aún tu vida se está derrumbando y tu When your familia life se is está falling cayendo, apart, when your family siento is como que breaking, tú aún en esos momentos tienes palabras de esperanza. Even then, you have words of hope. Y te miro y aunque estás triste, pero estás alegre. ¿Cómo le haces? Joyful. How do you do this? Tú puedes decir, es que el fruto del Espíritu es, en mi vida es gozo. It's joy. Él es el gozo. It's joy. No es lo que yo It soy, isn't what I am. es quien es Cristo en mí. Who Christ is in me. Y eso es lo que podemos decir. That is what we can say. Para terminar, To finish. su Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Spirit helps our Tú y yo weakness. somos débiles. You and I are weak. Eso es algo que tenemos que entender. That is something we need to understand. Y siempre And always la debilidad de nosotros, escucha esto, in our porque esto es muy claro. En nuestra debilidad weakness es donde Él es fuerte. is where He is strong. Escucha esto. Listen to that. En nuestra debilidad es donde Él es Our fuerte. weakness, He is strong. Él no es fuerte cuando He tú is eres strong. fuerte. You are strong. Él no es fuerte cuando tú piensas que tú puedes. See, you can do it. No, es cuando tú dices, Señor, no puedo. It's when you say, Necesito "Lord, I de ti. need of Señor, you. no puedo tratar con esto en mi vida. Necesito que tú cambies esta parte de mí. In my life. Te necesito porque siento que sin ti no puedo. Without you, I can't. Cuando tú When you aprendes a learn poder ser claro en tus to debilidades, be clear in your weakness,
weakness es cuando Él dice, yo soy when God fuerte says, I am strong en ti. in you. Yo puedo usarte en ti. Yo puedo usarte en tu I debilidad. can use you in your weakness. Pero para eso necesitamos que tener el For reconocimiento this, de we que somos need débiles. to know and understand that we are weak. Y si somos dirigidos por su If we Espíritu, are directed by His Spirit, el fruto que debe de verse en nosotros that should be in us es que seremos más como Él. is that we be more like Him. Seremos más como Él. We be more like Him. Yo sé que de repente es como, esas palabras como que caen en un peso en nuestras vidas. Those words are Porque de heavy repente in nos our vemos a lives. nosotros y We dices, say, ay, híjoles, me perdí el control. I lost control. Me enojé otra I got vez. mad again. Hice esto de I did nuevo. this again. ¡Ah! ¡No I puedo! can't. Pero ese eres tú. But that's you. Somos débiles. We're weak. Tenemos que seguir corriendo al We have Padre. to keep running to the Y Father. sí, Señor, And say, ayúdame a Lord, vivir en el help Espíritu. me in Ayúdame the a Spirit. seguir muriendo a mi yo, a lo que yo quiero, a esta naturaleza que siempre me está jalando. That is always pulling me. Y pedirle a Dios que nos ayude a ser más como Él. And to be more like Him. Y venir ante Él y pedir Come before perdón. Him and ask for Y forgiveness. si tú tratas a otros mal, pedir perdón a otros. Treat others bad. Y si tú hablas mal de alguien, Ask for forgiveness. acércate a Él. Someone bad, Búscalo y dile, hablé mal de ti. seek them out and say, No I debería de sinned. haberlo hecho. I should not have done Me that. enojé contigo. I got mad. No tenía que haberme enojado. I got mad. Porque ese no soy yo. That isn't me. Ese es aquel que siempre me está The one who queriendo always que sea como el viejo hombre. be like that old man. Yo quiero ser como I want Cristo. to be like Christ. Quiero ser más I amoroso. want to be more loving. Ayúdame. Help me. Cuando veas que yo te trate mal o tengo una mala Or actitud, if I have a bad attitude. recuérdamelo, dime, ¿sabes qué? Eso no es como el ser That como is Cristo. how Christ would do. Y si fuéramos así más, un If we poquito were más, like this, nos ayudaríamos más. we would help each other more. Pero nuestras malas acciones, hay veces que yo te trato mal y tú me miras y dices, ¡ah! You see me, Lo voy a tratar yo también I'm mal. going to treat him bad as Que well. se le quite. Me dijo eso. Yo le voy a decir también lo I'm mismo. going to say this also. No, yo creo que como iglesia I think as a church, tenemos que vernos we como have to see each other like cuerpo, como un body, cuerpo, a body. donde mientras todos nos Let's levantamos all get up y nos ayudamos and we help each other. y nos damos palabras We give each de other words vida of life, y de esperanza, hope, nos animamos unos a otros, encourage one another. podemos ser We transparentes can be y transparent. llegar al punto de decir, ¿sabes qué, mi hermano? Me equivoqué, sí. Brother, I made this Perdóname. mistake. Forgive me. ¿Sabes qué? Sí, es cierto, no tenía que tener esa actitud, perdóname. Forgive me. Y hay veces que tú también la tienes, pero yo también te perdono. But I forgive you as well. Pero hay que crecer We have juntos, to grow together. hay que amarnos más. Love each other Yo more. creo que esa es la iglesia. I think this is church. Una iglesia perfecta no es la iglesia de Church Cristo. isn't Christ's church. La iglesia de Cristo es una iglesia The church débil, of Christ is a weak que church. entiende que sin Él no es nada, Understands that without him pero we que are nothing. entiende también que hay gente que está necesitada de Also Dios understands that there's people y in que need of necesitan God. ver en nosotros They need to see in a us un Dios de amor, a God of love. a un Dios que transforma nuestras vidas Transforms our lives. y que nosotros no somos We especiales, aren't special. Él es especial. He is special. Y que así como Él pudo transformarnos y nos sigue transformando a nosotros, Él también puede transformar a otros. Eso es lo que Dios quiere que mostremos con lo que hacemos nosotros. Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a tomarnos un tiempo de oración. Yo te invito a que vengas aquí enfrente. Vente, vamos a hacer un círculo, vamos a orar juntos. Make a circle.